Continuando el trabajo con cuestionarios, vamos a ver ahora lo que sería la segunda parte, que es construir el banco de preguntas o el banco de reactivos con el que vamos a alimentar nuestro cuestionario. Recuerden que yo ya aquí había creado un cuestionario y al hacer clic en él me indica que no se han agregado preguntas. Yo puedo irme a la opción de editar cuestionario, donde voy a tener la opción de agregar preguntas y acomodar el cuestionario. O puedo irme directamente a la opción que dice aquí banco de preguntas, que es la opción más general para empezar a construir nuestro banco de reactivos o de preguntas. Hacemos clic aquí y me aparece esa opción, que seleccione una categoría. Yo en este caso estoy trabajando en el cuestionario de examen final de asignatura. Quiero que las preguntas queden dentro de una categoría por defecto que se llama examen final de asignatura para que saber que son las preguntas que van relacionadas con esta categoría. Ya después aquí nos dice algunas opciones. La categoría ya la escogí. Mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. Puedo ponerle que sí, que se active para que muestre el enunciado en la pregunta. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso, cómo se muestra. Mostrar también las preguntas de subcategorías. Podría haber creado una subcategoría aquí. Y mostrar también preguntas antiguas. Vamos a dejar esto así como está. Y entonces ya aquí en la parte de abajo tenemos ya la opción, crear una nueva pregunta o un nuevo reactivo de nuestro banco de preguntas. Y al hacer clic ahí, me aparece un menú con las distintas opciones de preguntas que tenemos para alimentar nuestro cuestionario. Es muy similar a cuando seleccionamos actividades. Aquí tenemos el tipo de pregunta que es, por ejemplo, de opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, un ensayo, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar texto, arrastrar y soltar una imagen, una pregunta calculada de opción múltiple, una calculada simple. Hay una gran cantidad de preguntas, algunas son más complejas que otras. En este primer tutorial vamos a ver las más sencillas, las más básicas. Pero aquel que quiera conocer un poco más sobre cada una de ellas, igual que en las actividades, si yo las selecciono, me muestra aquí un pequeño texto que me describe qué tipo de pregunta es. Y eso me ayuda a entender como qué tipo de pregunta puedo yo construir. Entonces vamos a la opción básica, que es la primera, que es la de hacer una pregunta de opción múltiple. La selecciono y le digo clic en agregar. Y entonces me va a aparecer aquí, que ya estoy en la categoría, ¿cómo se va a llamar esta pregunta? Nombre de la pregunta es un nombre corto en el que yo puedo, por ejemplo, ponerle pregunta 1. Y este es el enunciado de la pregunta. Y aquí podríamos preguntar, por ejemplo, responde, esta podría ser la pregunta, responde cuál de los siguientes es un año bisiesto. ¿Ok? Y entonces ya aquí me dice cuántos puntos vale esta pregunta. A lo mejor las preguntas, cada pregunta vale 3 puntos, cada 4 puntos. Yo le voy a poner que esta pregunta, cada pregunta de mi cuestionario va a valer 5 puntos. ¿Cuál es la retroalimentación general? Esta retroalimentación general se refiere a, se le muestra al estudiante después de haber respondido a la pregunta. Se puede utilizar la retroalimentación general para cuando hace una respuesta concreta. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir la retroalimentación general es así. Recuerda que los años bisiestos son aquellos que Esa podría ser mi retroalimentación general. Luego me dice, va a ser es como una pregunta de opción múltiples. Va a seleccionar varias o solo una de las respuestas. En este caso vamos a poner que solo una de las respuestas. Puedo tener la opción de que me las baraje, o sea que las haga al azar, que las cambie constantemente, o las dejo en la secuencia con la que yo las estoy escribiendo aquí. Puedo deshabilitarlo para que queden en la secuencia como yo lo estoy mostrando aquí. ¿Cómo quiero numerar las opciones? Con letras A, B, C,
con letras mayúsculas, con números romanos o sin numeración. Vamos a dejar con las minúsculas. Y entonces aquí yo tengo que darle la respuesta de la primera opción, 1924. Y si esta fuera correcta, su calificación sería del 100%. Vamos a suponer que lo es. Y la retroalimentación para cuando contesta correctamente esta pregunta es: así es correcto. La elección 2 podría ser, no sé, año 2000. Y la calificación, en caso de que es incorrecto, lo dejamos como ninguno. No va a recibir ninguna calificación por contestar incorrecto. Revisa nuevamente. La opción 3, 2024. La calificación tampoco es correcta porque yo más estoy seleccionando que una va a ser la correcta. Y revisa nuevamente. Elección 4, vamos a poner entonces aquí 2006, tampoco es correcta, equivocado. Y la elección 5, o yo puedo dejarlo en blanco y nomás me va a tomar en cuenta las 4. Vamos a dejarlo así para que vean. Luego me dice la retroalimentación combinada. Para cualquier respuesta correcta, de todos modos es la combinación, la retroalimentación por defecto. Para cualquier respuesta parcialmente correcta, la respuesta. Aquí yo podría poner una respuesta y para cualquier respuesta incorrecta poner esto, ¿no? Aquí yo lo puedo personalizar y si deseo que se muestre, si yo lo desactivo, no se va a ver, ¿no? Aquí en opciones. Múltiples intentos. Puede haber múltiples intentos de esta pregunta y entonces yo podría incluso penalizar. Hace un intento, le da una pista y se le puede penalizar con un 33%, con un 50%, con un 100%, en caso de que hubiera esa opción habilitada, ¿no? Y así puede ser. Y ya, con eso damos guardar. Y ven cómo nuestro banco de preguntas ya tiene aquí una pregunta. El nombre de la pregunta es pregunta 1. Recuerden que yo lo escribí. El creador es Luis del Muro Cuellar. ¿Por qué aparece el creador? Porque este banco de preguntas podría ser incluso compartido con otros cursos y lo podrían utilizar. Y la última modificación. Aquí es importante que vean ustedes que aquí tengo opción para seleccionar ya las preguntas, pero tengo aquí, desde aquí me indica qué tipo de pregunta es opción múltiple. Aquí puedo editar esta pregunta, puedo duplicar esta pregunta, puedo vista previa, que eso es lo que vamos a ver ahorita, o puedo borrarla. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic en vista previa, me la muestra en un cuadro aquí, así. Aquí está mi pregunta, ven. La pregunta se llama pregunta 1. Y aquí está la pregunta, responde cuál de los siguientes es un año bisiesto. Y yo hago clic y y puedo probar aquí que todo funciona. Le digo guardar. Vean cómo lo guarda. Y aquí me da las calificaciones, lo que obtuve. Es nada más para cerrar vista previa para ver cómo se vería. Yo puedo aquí guardar. Enviar y terminar. Y aquí me dice, por ejemplo, esto está incorrecto, la respuesta es incorrecta. Recuerda que los son aquellos y es la respuesta que yo le puse. La respuesta correcta es 1924. Todo esto se puede configurar, es cuestión de estar probando las distintas opciones y se puede modificar. Ya cuando estoy satisfecho con la vista previa, le voy aquí a borrar. Yo puedo duplicar esa pregunta para hacer una pregunta nueva parecida y nada más cambiar algún dato. Por ejemplo, yo le voy a dar duplicar. Y me pone aquí los datos de la duplicación. Pregunta 1, pero es copia. Entonces yo aquí lo voy a cambiar y voy a hacer más bien pregunta 2. Y luego, ¿cuál no es un año bisiesto? Vean cómo ya rápidamente la cambié. Y simplemente aquí esta que es correcta la voy a poner como que es incorrecta. Y cualquiera de las otras va a ser correcta. Esta es correcta. Esta es correcta. Y esta es correcta. Guardar cambios. Vean cómo ya tengo rápidamente en mi banco, tengo dos preguntas, pregunta 1 y pregunta 2. Y aquí me dice cuál es la pregunta, me la muestra incluso. Y yo podría hacer clic aquí para previsualizarla. Pues, ¿cuál de los siguientes no es un año bisiesto? Y aquí está, la puedo previsualizar.
Y vean cómo se va construyendo aquí nuestro banco de preguntas. Vamos a crear una nueva pregunta. Ahora de otro tipo, a lo mejor la de verdadero o falso. Agregar. Pues, la pregunta sería la pregunta 3. Y vamos a poner aquí. Responde si es cierto o falso que el verano concluye el 19 de septiembre. Entonces, ¿cuánto vale? 5 puntos. Aquí puedo escribir la retroalimentación general. Y entonces aquí pongo la respuesta. ¿Es falso o verdadero? Es verdadero. Yo lo voy a poner que es verdadero. Y la retroalimentación es correcto cuando es verdadero. Y es falso cuando es falso. Múltiples intentos. Yo lo digo guardar simplemente. Y veamos cómo se crea la pregunta. Ya estamos en la pregunta 3. La puedo visualizar. Aquí está. Es el tipo de pregunta. Selecciona falso o verdadero. Vamos a crear una nueva pregunta. Ahora vamos a hacer una respuesta corta, que es donde se le pide escribir un texto. Entonces aquí simplemente le podemos poner, vean, esto es importante porque esta pregunta es donde él escribe un texto corto. Entonces podemos pedirle pregunta 5, 6 sobre textos. Autor del libro de El laberinto de la soledad. Y entonces aquí la retroalimentación general. Y aquí, como es una respuesta corta, concreta, y si queremos que le identifique, podemos decir que revise que sean mayúsculas, minúsculas, o si deben de coincidir o no deben de coincidir. Puede ser igual o menor. Y aquí yo escribiría la respuesta. Octavio Paz. La calificación sería el 100%. Y ya podría tener incluso otras respuestas y decir si escribe otra cosa aquí es incorrecto o más o menos latinó, no latinó. Guardar cambios. Entonces vean, ya tenemos otra pregunta, la pregunta 6 sobre los textos. Aquí está. Entonces yo aquí hago clic en previsualizar. Vean cómo me aparece. Autor del libro del laberinto del doctor. No lo sé. Le digo enviar y terminar. Me va a marcar que es error, es incorrecto. La respuesta es Octavio Paz. Cerrar vista previa. Ya cuando están aquí mis preguntas, pues se van acumulando, se van construyendo, se va creciendo y así puedo seguir creando más preguntas de todos los tipos que aparecen aquí. Les pido que vayan probando, verificando cómo funciona cada una. Cada una tiene sus distintas opciones muy diferentes, por lo que deben de revisar y ver si es lo que ocupan y que cumpla con todas las condiciones para que sea una pregunta bien redactada. Ya en el siguiente tutorial veremos cómo vamos a ir alimentando nuestro cuestionario con las preguntas que tenemos en nuestro banco de preguntas.